el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Justamente hace instantes hablamos de las vacunas monovalente adaptadas y sobre todo también de COVID-19 en general. No debemos olvidarnos de ellos, no debemos olvidarnos de los casos que continúan, por supuesto, en distintas regiones de nuestro país, y queremos saber en qué situaciones se aplica, en este caso, el descanso médico, que era otra duda que tenían las personas con relación a: me dicen que tengo COVID o que tengo los síntomas de COVID-19. ¿Debo tener un descanso médico? ¿En qué condiciones me los deberían dar? Viceministro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Joana, Carlos, un gusto estar en tu programa. Viceministro, como le dejaba la pregunta planteada, ¿en qué tipo de situaciones se aplica justamente un descanso médico por COVID-19? Sí, efectivamente, para explicar que, como preámbulo, y es importantísimo reconocer el contexto en el que estamos, la pandemia ya terminó. Lo que estamos apreciando ahora es precisamente que el COVID-19 ya constituye parte de los virus respiratorios que son endémicos en nuestro país. En ese contexto, lo que se está haciendo es una actualización de los documentos técnicos que tienen que ver con los que ya se aplicaban antes en el contexto de pandemia. Ya no corresponde aplicarlos ahora. Lo que se ha hecho es la actualización de estas directivas, y con respecto específicamente a la pregunta, el otorgamiento de descanso médico obedece estrictamente al criterio médico, del médico tratante, como cualquier otra infección respiratoria o cualquier otro problema de salud que afecte a un trabajador y que evidentemente requiera de la evaluación médica y la decisión de otorgar o no otorgar el descanso correspondiente. O sea, doctor, ya los descansos médicos por COVID-19 no se dan de manera obligatoria. Precisamente, o sea, es preciso hacer la explicación en ese sentido. No es que estamos eliminando el descanso médico. Lo que se está haciendo es de que el descanso médico corresponda y que obedezca estrictamente al criterio clínico. Obviamente, si una persona tiene un cuadro sintomático que afecta obviamente su desenvolvimiento bajo el criterio médico de esta evaluación clínica, se da el otorgamiento del descanso médico como corresponde en cualquier enfermedad. Ya no está, como usted bien lo ha manifestado, estrictamente relacionado a una prueba positiva. Eso es lo que estamos precisando. Es decir, viceministro, yo puedo dar positivo efectivamente a COVID-19, tener algunos síntomas, pero que uno, no me impidan trabajar, y dos, quizá tener un espacio suficientemente aislado del resto de mis compañeros para tampoco ponerlos, digamos, no en peligro, pero sí en riesgo a ellos. Mientras yo exponga eso al médico, el médico decidirá si es que continúo con mis labores o no. Efectivamente, acá se trata, como bien usted lo ha manifestado, de una decisión clínica. El médico, haciendo una unidad con toda la situación clínica del paciente, el entorno en donde se desenvuelve, etcétera, dará el descanso correspondiente. Pero nuevamente, si una persona está con un cuadro clínico evidentemente leve, como es una amplia proporción de los casos, y obviamente guardando las disposiciones de aislamiento respiratorio comunitario que están estipulados en la directiva, como el uso de máscaras, ambientes de ventilación y la distancia y el lavado frecuente de manos, eso reduce ostensiblemente la capacidad de propagación del mismo. Doctor, a ver, para precisar y para que la gente tenga bien claro esto, ¿cuáles son aquellos síntomas leves con los cuales una persona sí puede ir a trabajar? A ver, no es que existan síntomas leves con los que se puede ir a trabajar. El criterio de otorgamiento o no otorgamiento del descanso obedece a la evaluación del médico. Entonces, lo que estamos recomendando a las personas no es que se hagan un autodiagnóstico o que hagan una especulación, sino que acudan al médico cuando tengan una molestia respiratoria. Entonces, al acudir al médico, el médico es el que hará la evaluación correspondiente y hará o no, otorgará o no el descanso médico. Eso es lo que estamos recomendando, esa es la recomendación del Ministerio de Salud. Además, lo importante es que en el marco de la actual situación de la transmisión del virus, el COVID-19, estamos hablando de que esto es un virus respiratorio más, así como la influenza, que también pone en riesgo personas vulnerables, como cualquier otro virus.
mal haríamos nosotros en continuar con estos otorgamientos bajo el único criterio de que sea COVID, porque como ya lo explicamos, el contexto epidemiológico es completamente diferente. Claro, se lo preguntaba actual. Porque, bueno, evidentemente acá, a ver, uno leía y habla, por ejemplo, síntomas leves, dolor de cabeza, dolor de garganta, rinorrea, o sea, la congestión que hay en la nariz, fiebre que no llega a los 38 grados, obviamente todo bajo la supervisión del médico, ¿no? Así es. La recomendación del Ministerio de Salud es de que la persona que tiene cualquier manifestación clínica de infección respiratoria acuda al médico, que eso es lo que le corresponde como un acto de no solamente autocuidado, sino de responsabilidad. Y obviamente el médico, bajo el análisis del contexto clínico y de la situación del paciente, hará el otorgamiento correspondiente. Viceministro, solo para continuar despejando algunas dudas. Porque las pruebas se las puede hacer cualquier ciudadano que económicamente pueda de manera particular. Si efectivamente va a un establecimiento particular, se hace la prueba, le dicen que tiene COVID-19, pero no pasa por justamente el diagnóstico de un médico que le diga tú puedes ir a trabajar o no puedes ir a trabajar, ¿esa persona continúa o debería continuar con sus labores normales? La recomendación acá es de que persona que se pueda ir a la farmacia, hacerse una prueba diagnóstica, igual tiene que acudir a un establecimiento. Viceministro. La seguridad de que un profesional de la salud entrenado y con toda la capacitación pertinente va a dar las mejores recomendaciones para la persona. Entonces, además de las recomendaciones que tienen que ver con el otorgamiento o no de un descanso médico, también están las indicaciones médicas en salvaguarda de la propia salud de la persona. Entonces, la recomendación es que la persona acuda con un profesional para que tenga la mejor recomendación necesaria. Muy bien. Además, perdón, disculpen. Además, lo que debemos mantener, y obviamente estamos en el contexto de una endemia, pero ojo, el COVID no se ha ido. El COVID sigue, como todos los virus respiratorios, dispersados en nuestra comunidad. Entonces, la recomendación a la población es no bajar la guardia, hay que vacunarnos porque es una medida costo efectiva y que protege y salva vidas. Entonces, además de eso, es la responsabilidad del autocuidado de las personas que a todos nuestros familiares o población conocida vulnerable se le vacune y se le proteja, de modo tal de que obviamente se reduzcan los casos severos y los casos fatales. Muy bien, doctor Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, gracias por atender a RPP Noticias esta tarde. Gracias a ustedes. Muy agradecido. Buenas tardes.